oyentes de Radio Sefarad. Hoy empezamos un nuevo programa que va a tener una periodicidad un poco más larga de lo habitual, una vez al mes, y se va a llamar Sobre Sefarad, porque los temas van a ser muy variados, pero vamos a estar de la mano de un guía excepcional como es el profesor Abraham Haim. Encantado de tenerlo otra vez en Radio Sefarad. Muy buenas tardes. Y hoy el tema que vamos a abordar es un tema que a mucha gente llama la atención, el hecho que, bueno, en la mayoría de las religiones hay un máximo líder religioso, pero los judíos en Israel tienen dos líderes, uno para la comunidad sefardí, otro para la comunidad ashkenazí, y hoy, por supuesto, del que vamos a hablar es del gran rabino sefardí de Israel y del papel que históricamente ha desempeñado. Bueno, vamos en realidad, muchas gracias Jorge, es una gran ilusión de inaugurar este ciclo de unas charlas conmigo y con Radio Sefarad. Me siento miembro de la casa, así que no es algo ajeno para mí y lo hago con mucha alegría y júbilo. Bueno, en realidad vamos a tener un fondo histórico. Como historiador tengo que ver un poco siglos atrás con respecto a la expulsión de los judíos de España, cómo se ha desarrollado este puesto del gran rabino. El gran rabino del país hoy, como te referías, Jorge, no es un invento de unas décadas o desde el establecimiento del Estado de Israel hace 65 años o 6 años. Tiene fondo histórico y podemos enfocarnos primero con la época de la expulsión de los judíos de España. En su llegada, miles de ellos llegaron al Imperio Otomano. En el Imperio Otomano ya existían comunidades judías, todavía bajo el Imperio Bizantino. Si tomamos la capital bizantina, Constantinopla, que luego, después de su conquista por los otomanos en 1453, se convirtió en la capital del imperio. Entonces ya vivían allí comunidades judías romaniotas que hablaban la lengua griega. Y ellos tenían su organización comunitaria también bajo rabinos. El rabino es el pastor espiritual que existía durante siglos en la diáspora judía. Bueno, como aumentó el número de las comunidades, tenían que nombrar a cada comunidad por su origen un rabino. Pero como imperio, y como tenían puestos generales del imperio, como el jefe de los jueces, por ejemplo, o el tesorero de todo el imperio, tenían que nombrar un rabino general de todas las comunidades judías. Y el primero que fue nombrado es Moshe Kafsali, un judío romaniota, y también luego su sucesor Eliyahu Mizrahi, también romaniota. Y después de la muerte de Eliyahu Mizrahi en 1525, había un desacuerdo interno en las comunidades judías, y el gobierno otomano revocó, canceló este puesto de un rabino general del imperio. Pero es curioso que por tener el impuesto tenían los judíos que pagar un impuesto especial. Y el nombre del impuesto en los documentos otomanos, el título es curioso, está compuesto por una palabra hebrea que es Rav, así lo escribían los otomanos, Rav Akchesi. Akche es la moneda otomana, en griego es asperón, y en las fuentes hebreas es levanim. Conocemos el cuento de Pesach, de la Pascua judía,
de Had Gadya, de aquel cabrito que mercó mi padre con 2 levanim. Entonces, esta fue la moneda, y Rav Akshesi la moneda en el sentido de impuesto, entonces el impuesto del rabino. Y a pesar de la cancelación del puesto al principio del siglo XVI, continuaron pagarlo. Bueno, fue útil para la administración otomana, y al final se renovó este puesto en los años 30 del siglo XIX, y ya tenía un título también mezclado, la palabra jajam, un sabio, pero es un término que utilizan los sefardíes para un rabino, y Bashe, la palabra Bash, la palabra turca, significa cabeza, es decir, el gran rabino, el rabino de cabecera, etc. Y con este título se nombró primero el rabino de todo el Imperio Otomano, que residía en Estambul, en la capital, y luego en cada ciudad, capital provincial o de un distrito, se nombraba un gran rabino que llevaba también este título, Jajam Bashi, es decir, el gran rabino. Ahora llegamos al tema de Jerusalén. El gran rabino de Jerusalén, como la ciudad más sagrada del judaísmo, tenía desde siglos, no tenemos un documento preciso que dice que a partir del año tal y tal tiene este título. El rabino de Jerusalén, el sefardí, llevaba el título el primero de Sion, Rishon LeZion en hebreo, y es a través de un versículo en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 27, que dice: lo anuncié yo el primero en Sion y envié un heraldo a Jerusalén. Termina la cita. Y este título lo lleva el gran rabino de Jerusalén y prácticamente de Tierra Santa, como no existía todavía Estado de Israel, ni una provincia entera paralela al Estado de Israel, sino una provincia en el marco de la provincia de Damasco durante la época otomana. Entonces este título existía, título interno que lo decidió siempre cuando se elegía el gran rabino sefardí con este título. Pero aquí llegamos al cambio importante. En los años 40, precisamente en 1840, Tierra Santa ha vuelto de nuevo al dominio directo del Imperio Otomano. Ya existía un proceso de una influencia de los grandes estados, ¿sí?, de aquella época, los de Prusia, los alemanes, los ingleses, los rusos, los franceses, etc. Y por otros motivos, Jerusalén ha cambiado de punto de vista de importancia. Es decir, se ha convertido una ciudad no solamente de punto de vista religioso, sino por otros aspectos aumentó su peso y su importancia y su valor. Y decidieron que a partir de 1840 ya no va a pertenecer más al gobierno regional de Damasco, sino será un distrito independiente conectado en directo con la administración central de Constantinopla, de Estambul. Y por ello también ha cambiado el estatus del gran rabino, el primero de Sion, el gran rabino sefardí. Y a partir de 1842 fue elegido el primer gran rabino de este nivel, con un reconocimiento oficial
con un decreto de nombramiento, con unos trajes y con medallas y con autoridad oficial. Y él fue el gran rabino no solamente de la comunidad sefardí, de todas las comunidades, los ashkenazim, los marroquíes, los yemenitas, los iraníes, los judíos, ¿sí? De todas las comunidades. Y el más famoso fue el rabino Yaakov Shaul Eliashar, que a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX fue la persona clave en el rabinato, fue jefe del tribunal rabínico y luego el primero de Sion y Jajam Bashi, gran rabino, entre 1893 hasta 1906, hasta su fallecimiento. Y él es un rabino importante, ha publicado muchas obras y de verdad fue uno de los prominentes personajes que ocupaban este puesto. Pero después de su muerte, en 1906, comenzó el pleito, así se titula, otra vez desacuerdo entre la comunidad sefardí sobre su sucesor. Y todos que ocupaban el puesto hasta la conquista británica en 1917 tenían que preparar las elecciones y fueron rabinos o gran rabinos de forma provisional. Y ha perdido mucho el peso de este puesto. Y por último, después de la conquista británica y con el desarrollo de la población judía, el peso de los ashkenazim, nuevos movimientos migratorios de fondo más nacional, entonces se reorganizó la comunidad judía, todas sus instituciones, y entre ellos también la institución del gran rabino. Ya no había un gran rabino, sino dos gran rabinos. Un consejo rabínico compuesto mitad ashkenazim, mitad sefardís y dos gran rabinos a partir de febrero 1921. Un gran rabino ashkenazí y un gran rabino sefardí. El gran rabino sefardí continúa llevar el título el primero de Sion. Y es curioso que hay una ceremonia especial con respecto a este título y esta elección de cada nuevo rabino sefardí. Hay una ceremonia inaugural que se lleva a cabo en la sinagoga Rabban Yohanan ben Zakkai en el barrio judío de la ciudad vieja de Jerusalén. Últimamente, cuando fueron elegidos en el mes de julio, hace más de medio año, nuevos rabinos, tuvimos la ceremonia inaugural del nuevo rabino sefardí en la misma sinagoga el 16 de septiembre. Y allí recibió el título el rabino Yitzhak Yosef, con la presencia de su padre Ovadia Yosef. El mismo día el padre cumplió 93 años, llegó muy enfermo, participó en el acto con el presidente Shimon Peres, con el alcalde de Jerusalén, con rabinos de todo el país, y después de 3 semanas falleció el gran rabino Ovadia Yosef. Hoy en día, el rabino Rishon LeZion, el primero de Sion, el gran rabino sefardí, también le toca ser el presidente del tribunal rabínico. Funciona en un marco de un poder, de un régimen moderno. No se puede comparar estos rabinos, los gran rabinos de hoy, con los gran rabinos, por ejemplo, del siglo XIX, del siglo XVIII, etc. Sus potestades y su autoridad se concentran en el puro campo religioso, especialmente con respecto del estatus personal, como temas de familia, casamientos, divorcios,
testamentos, herencia, la kashrut, es decir, la alimentación autorizada por ellos de carne o cualquier alimento. Ellos reciben salario mensual del Estado, pero no pueden intervenir en la vida política. Es un puesto también que tiene tradicionalmente honor, se respeta mucho, participan en todos las ceremonias estatales o semiestatales. Por ejemplo, si tomamos un ejemplo muy reciente, ayer, el día 13, participaron los dos rabinos en el funeral del ex presidente del gobierno y el general Ariel Sharon. Es un ejemplo de una presencia de los dos rabinos. A veces participa por razones de agenda un rabino de los dos, pero en general en ceremonias estatales participan los dos. En una ceremonia más religiosa tienen una lectura de un salmo o de una oración en memoria del fallecido, etcétera. De toda forma, si yo resumo esto, digo yo que a lo largo de su historia, el gran rabino sefardí, hasta los años 20 del siglo XX, gozaba de un estatus, de un puente para unificar la comunidad judía. No fue solamente el gran rabino de los sefardíes, fue el líder del Yishuv, de toda la comunidad judía, y también siempre se alejaba de desacuerdos, de unas discusiones inútiles, y siempre buscaba conseguir la paz interna. Siempre decían que uno de los factores que el pueblo judío, sin Estado suyo y rodeado por antisemitas y enemigos, siempre hay que conseguir la unidad, ser unidos. Y esto fue, entre otros factores, debido a la persona de este puesto del gran rabino sefardí, el Rishon LeZion, el primero de Sion. Bueno, Abraham Haim, ha sido una lección magistral sobre este capítulo tan importante de la vida sefardí, de la tradición sefardí, como es esta tradición del gran rabino sefardí y por qué lo llaman Rishon LeZion. Muchas gracias por esta primera entrega sobre Sefarad. El mes que viene volveremos a comunicarnos para hablar sobre otro de estos interesantes temas. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.